a la Seremi de Gobierno, Francesca Parodi. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días Álvaro, muy buenos días Joyce. Encantada de poder conversar tempranito con ustedes. Bueno, estamos como siempre empezando la jornada en esta buena costumbre de hablar con voces autorizadas y la suya, Seremi de Gobierno, está vinculada con la decisión que ha tomado la autoridad en orden a aumentar los controles, las Así es. fiscalizaciones, a propósito de esto que es muy alarmante de la pandemia, Seremi. Nos gustaría saber las razones que tuvo el gobierno para tomar esta decisión de, yo diría, limitar al máximo el ingreso a la capital regional y la circulación en en la intercomuna también. Sí, efectivamente, bueno, lo hemos visto durante los últimos días Álvaro y Joyce. La verdad es que la situación de la región del Biobío es francamente preocupante. Hemos decretado estas cuarentenas, hemos visto también un mayor incumplimiento de estas cuarentenas y lo hemos visto también en otras ocasiones cuando hemos decretado cuarentenas, que al principio la ciudadanía responde de muy buena manera, con el paso de los días va relajando las medidas y va saliendo sin los permisos o haciendo directamente actividades que no están permitidas. Recordemos que en la región del Biobío lamentablemente 8 de cada 10 contagios no pasan en las micros, no pasan en los centros comerciales, sino que pasan directamente por reuniones familiares o reuniones sociales que la gente lamentablemente las hace, y cuando las hace no solamente hacen incumplimiento de la normativa sanitaria, sino que también se saca la mascarilla y piensa que por el hecho de ser una persona conocida no hay riesgo de poder contagiarlo o de poder contagiarse. Y eso es un error. Baja en el fondo las medidas de precaución. Seremi, y en ese sentido, usted habla de mayor fiscalización y también habla de que la gente empieza a incumplir, pero ¿no será también que no ve resultados de esas fiscalizaciones porque no se conocen muchos casos de multa? ¿Cómo era la expresión que usó antes de ayer el Seremi Héctor Muñoz? La fatiga, La fatiga pandémica. la fatiga pandémica. Que hace que la gente también esté agotada de las medidas de restricción, de la falta de movilidad, y por eso se acusa que empieza a despreocuparse de mantener estos controles. ¿Es este un golpe de timón del gobierno para que esto cambie, esta curva de relajo cambie, Seremi? A ver, yo creo, Álvaro, que primero que nada hay que mencionar que las fiscalizaciones siempre han estado, independiente de que efectivamente muchas veces no las vemos porque no tenemos la capacidad, y lo hemos dicho en un principio, de tener una persona en cada esquina controlando la conducta de los ciudadanos. Eso hay que mencionarle también el reconocimiento al despliegue que han hecho. Pero efectivamente estamos viendo que durante los últimos días, lamentablemente, hemos tenido mayor circulación, mayor incumplimiento, y eso se tiene que ver traducido en una intensificación, porque lamentablemente las cifras, el pic que tuvimos ayer, las cifras no vienen buenas para el resto de los días. Hemos visto que lamentablemente la circulación viral es mucho mayor, y ahí efectivamente tenemos que tomar otras medidas que son más restrictivas para poder, primero que nada, encontrar a las personas que están incumpliendo, pero también generar también el hecho de que los incumplimientos van a tener consecuencias. Ustedes recién lo mencionaban, las sanciones. Las sanciones de los incumplimientos a las cuarentenas van por dos caminos: sumarios sanitarios que se han cursado y que de hecho ya hay resultados de sumarios sanitarios con multas que son importantes para la ciudadanía, así como también todo el camino que inicia el Ministerio Público con respecto a, recordemos que incumplir el Código Sanitario es un delito, no es una falta. Entonces también los procesos de investigación que se van a realizar, y efectivamente a partir del próximo lunes vamos a tener estos puntos de control que no es un cordón sanitario exactamente igual, porque no van a estar 24/7, pero van a estar gran parte del día, para poder detectar a aquellas personas que están incumpliendo, y así como también disuadir a las personas que quieren movilizarse o que insisten en saltarse las normas, saltarse las reglas del juego, y que lamentablemente no solamente ponen en peligro su propia salud, sino que también la de todos nosotros. Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, uno ha observado, uno puede estar equivocado la verdad, pero uno ha observado que ha habido un cambio en la comunicación de riesgo por parte de algunas vocerías de gobierno, y personalmente yo eso lo veo con buenos ojos. He visto, por ejemplo, expresiones muy francas del propio Seremi Héctor Muñoz, cuando se le consultó aquí si estábamos en el momento más crítico de la pandemia, dijo sí, estamos en el momento más crítico de la pandemia. Dijo el otro día, cuando anticipó lo que usted ayer oficializó, de que se iban a incrementar los controles, que esto iba a causar congestión, y a mí me parece que eso está bien. Entonces, yo lo que quiero plantear es lo siguiente: primero, si es que ha habido un cambio en la forma de la comunicación de riesgo, y lo segundo, que en esta misma línea
Habría que intentar, valga la redundancia, alinear a todos los voceros de las distintas instancias para que no haya voces disonantes, porque el lunes, cuando se establezcan estos 11 controles, va a haber congestión, y esta congestión va a producir molestia, y la gente se va a quejar, y habrá voceros que acojan esto y que digan, mira, está en fin, la gente molesta, tanto tiempo esperando, qué sé yo. O bien va a pasar que como se tiene que cerrar el comercio no esencial, entonces también puede surgir ahí la queja lógica también de estas personas que han sido golpeadas también en forma, de manera, en la parte del bolsillo, en su economía familiar. Entonces, y pueden surgir ahí algunas necesidades de levantar ciertas medidas. Algunas, exactamente. Entonces, aquí hay que tener una voz, una sola voz. Esto se hace porque es urgente de hacerse. Seremi. Yo creo, Álvaro, que efectivamente, en base a cómo ha ido también evolucionando la pandemia, la situación que tenemos hoy en día en la región del Biobío no solamente es preocupante, es crítica. Tenemos una disponibilidad de camas que ha bajado bastante, estamos teniendo más casos. Eso efectivamente nos hace una planificación mucho mayor. Primero que nada, para tener la disponibilidad de las camas en el caso de que las personas lo requieran. Estamos trabajando como un solo hospital en todo Chile, tanto público como privado, esta red integrada de salud, donde hemos tenido que muchas veces recibir pacientes de otras regiones y ahora también enviar pacientes a otras regiones para tener una disponibilidad importante. Pero el aumento de los contagios no nos ayuda absolutamente en nada a esa planificación, y ahí también apelar a la responsabilidad. O sea, que nosotros estamos mandatados para tomar las diferentes decisiones en base a cómo va avanzando la pandemia, endurecer esas decisiones, endurecer las fiscalizaciones, pero eso es absolutamente estéril y hay que decirlo con mucha claridad, es que no contamos con el compromiso de la ciudadanía. El hecho también de que estemos en un proceso exitoso de vacunación puede haber generado también una suerte de relajo. Entendamos que la vacunación es progresiva, se necesitan 2 dosis, estar protegidos no es inmediatamente después de la segunda dosis, sino que también hay que esperar un par de semanas según la evidencia científica. Y ahí también la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en poder entender y dimensionar la gravedad. En la región del Biobío han fallecido más de 1.300 personas. Estamos hablando de una enfermedad que es letal y que particularmente es letal para los adultos mayores, que lamentablemente son las personas que se han portado más bien y que muchas veces vienen por contagios de fiestas. Ustedes lo hacían recién cuando abrían con los titulares, fiestas en el sector de Huépil, playas llenas de personas, y eso... Anoche en Ramuncho hubo otra fiesta clandestina. Sí. En Ramuncho estaba leyendo, creo que en Portal Biobío, me parece, en Sabes también. Entonces, es complejo, Joyce. Sí, no, a propósito de esto de las medidas económicas, también se anunció que se acaban los eventos, y recientemente había habido una conversación con el Ministerio de Economía para poder levantar ciertas restricciones, pero volvemos atrás. Esto quiere decir que no resultó, que no hubo un buen comportamiento para mantener esas medidas. Se había anunciado incluso apertura de gimnasios, de cine, en otras fases. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero de todas maneras en fase 12 ya se anunciaba. Sí, estaban los gimnasios. Los gimnasios. Por ejemplo. No, de hecho, nosotros en la región del Biobío sí alcanzamos a abrir algunos gimnasios que efectivamente cuando nos encontramos en el periodo de transición, es decir, en la fase 2, donde inicialmente estaba permitido la apertura de cines y la apertura de gimnasios para empezar a tomar una cierta normalidad, pero siempre muy atento de cómo va evolucionando todo esto. Y eso es bien importante también mencionarlo. La pandemia nos ha desafiado no solamente en poder gestionar, sino que también en ir adaptando las diferentes medidas en base a la situación epidemiológica. Pero Seremi, eso puede ser, eso que primero demos permiso, que después lo quitemos, puede también inducir a confusión, error y a un comportamiento también errático de la población, porque efectivamente si uno ve que relajas las medidas de control, relajas la posibilidad de desplazamiento, obviamente después dice, bueno, no le hago caso, total no fiscalizan, total nadie me multa, nada. Entonces, quizá falta un discurso más unívoco a lo mejor en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que planteas dos cosas que para mí son bien diferentes. Una cosa efectivamente es cómo tú puedes ir adaptando en base a la eficiencia que van teniendo las diferentes medidas que vas teniendo. Obviamente la situación de hoy en la región del Biobío dista mucho de lo que teníamos a mediados de año. O sea, antes teníamos 300 casos y era absolutamente alarmante, ayer tuvimos 800 casos y no nos podemos tampoco empezar a acostumbrar día a día a que tengamos todos los días un nuevo pic de casos diarios. Y eso
requiere de medidas adicionales en base a la situación que estamos teniendo. No es lo mismo tener una fase 2 o una cuarentena con 300 casos con 800 casos diarios. Y eso te requiere de que tú refuerces. Entonces tú me decías, esto de estar cambiando las medidas, yo creo que lo que sería mucho más grave es que viendo que medidas que no están siendo eficientes, no las cambiemos simplemente por el hecho de que ya las anunciamos. Tenemos que tener la capacidad de poder dar respuesta más allá de las medidas que tenemos y también de ir poniéndolas más eficientes. Y por otro lado, tú hablabas de la fiscalización. Y le hemos dicho, tenemos que mejorar la fiscalización y por eso también esta fiscalización adicional que se va a realizar durante el día lunes, que recojo lo que ustedes decían, efectivamente va a generar tacos. Esto no es la intención, pero efectivamente lo va a hacer porque los controles se demoran en todos los vehículos o en todas las personas que están circulando. Pero tampoco podemos acatar o no acatar las medidas sanitarias porque hay o no hay fiscalización. Esto es como que la delincuencia se realice porque no hay carabineros, porque como no hay carabineros puedo delinquir. Recordemos que los códigos sanitarios y la falta del código sanitario son delitos, no son faltas. Entonces hay también el compromiso de la ciudadanía para entender la situación, para empatizar por la situación que estamos pasando, que es compleja, que es preocupante y por eso también las últimas medidas que hemos tomado como gobierno. Bueno, nosotros, nuestro interés siempre es ayudar. Me parece que la función de los medios de comunicación social son ponerse a disposición de la autoridad para comunicar de la mejor forma posible las medidas que toman por el bien común. Y la última pregunta, ¿quién va a ejecutar las fiscalizaciones, Seremi? ¿Quiénes van a ser los fiscalizadores en los 11 puntos de control? Sí, de hecho va a ser mixto, vamos a continuar trabajando con los funcionarios de la Seremi Salud, así como también las Fuerzas Armadas y de Orden, para poder abarcar no solamente estos 11 puntos de fiscalización, que al principio, perdona Álvaro, sí, tú mencionabas que en gran parte cuál era un poco la lógica de la comuna de Concepción. Sí. Efectivamente, la comuna de Concepción es la comuna que en este momento tiene más casos activos, exacto, pero más allá de eso, lo que queremos limitar es también la movilidad entre el Gran Concepción. Muchas veces, por ejemplo, no sé, yo vivo en San Pedro de la Paz y quiero ir a ver a algún familiar a Chihuayante, efectivamente no lo voy a poder hacer porque voy a tener que cruzar por la comuna de Concepción. Y la comuna de Concepción es un poco el núcleo de las comunas que están alrededor y eso también nos va a ayudar a reducir bastante la movilidad, y reducir la movilidad está demostrado en base a las experiencias anteriores que baja la cantidad de contagios. Así que vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Es una medida que es incómoda, que genera tacos. Vamos a intentar hacerlo lo más eficiente posible. Si en algún momento fijamos algún punto y vemos que ese punto está generando un atostamiento mayor al que debería, bueno, tener también la capacidad de moverlo un poco. La idea también es sorprender a los ciudadanos para que aquellas personas que estén incumpliendo podamos detectarlas. Sí, claro. Y podamos también poner la disposición de la autoridad sanitaria. Bueno, esto comienza el lunes. ¿A qué hora, Seremi? No puedo decir el horario exactamente porque la idea no, también está bien. es el día lunes. Y también, como no van a ser puntos fijos, no es un cordón sanitario, recordémoslo, sí, es una medida intermedia entre fiscalizaciones y un cordón sanitario, pero no le voy a mencionar la hora para poder también dar para con que las funcione. tareas que están cumpliendo. Nosotros disponibles aquí en Buena Costumbre por la mañana, Seremi, cuando el gobierno lo estime. Siempre insistimos, hay que facilitar la comunicación de riesgo y para eso la radio siempre tendrá un lugar de privilegio y este programa también está disponible para hacerlo. Así que gracias, Seremi de Gobierno Francesca Parodi, por esta comunicación. Estamos disponibles. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Joyce. Buen día.